Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la Escuela Nocturna, un espacio de reflexión educativa. ¿Somos verdaderos mentores a la hora de transmitir el conocimiento a los más jóvenes? ¿Qué responsabilidades tenemos en la educación? ¿Qué herencia estamos dejando? ¿Cuál es la importancia del lenguaje en la educación? Lev Vygotsky fue un pionero en la corriente psicológica constructivista, aplicado al campo educativo conocido como teoría sociohistórica. Para Vygotsky, el lenguaje y el entorno social eran importantes en el proceso de aprendizaje, lo cual conocemos como andamiaje. Sabemos que un andamio nos permite levantar una estructura. Es un dispositivo provisional que una vez que está hecha la obra se retira. Por esa razón, Vygotsky sostiene que en el proceso de aprendizaje van a existir personas que mediarán hasta que el aprendiz pueda aprender por su propia cuenta. Para la reflexión de hoy me acompañan nuevamente Estela y Santiago, que estuvieron en el episodio anterior. Gracias por estar aquí de nuevo. El lenguaje puede cumplir funciones diferentes, comunicativa y reguladora del propio comportamiento. Es instrumento para producir efectos sobre el entorno social. Puede plegarse sobre el propio sujeto y sobre sí mismo. Puede adoptar una función reguladora del propio comportamiento. Está implicado centralmente en la reorganización de la propia actividad psicológica. ¿Qué opinan del lenguaje? ¿Es importante en el desarrollo del aprendizaje? Definitivamente sí. Es importante el desarrollo en el aprendizaje. Es algo que hace a la educación. Yo creo que el lenguaje es importante, más que nada tener una buena capacidad para hablar y transmitir, y un buen léxico siempre te puede ayudar a entender cosas nuevas, a aprender, y es una importante realmente. ¿Consideran que los procesos de aprendizajes son influenciados por las interacciones sociales? Yo creo que sí, por interacciones sociales, pero no sé si relacionado con amigos. Yo creo que más bien también es verdad que la presencia de amigos a veces te puede distraer de la clase, entonces no aprendes bien, pero también creo que tiene que ver con los profesores. Si vos no generas una conexión buena con el profesor, muchas veces es más difícil la materia y así. ¿Qué se entiende por atención, sensación, percepción y memoria? ¿Crees que en la clase se ven alteradas estas funciones básicas del ser humano? La atención, yo supongo que es la capacidad que tiene uno para concentrarse en algo determinado. La sensación es cómo nos sentimos en cierto tipo de cosa. Nos sentimos más bien desde una perspectiva emocional, y en la percepción tiene que ver con cómo yo veo desde mi experiencia algo, y la memoria es la capacidad para recordar cosas del pasado, que ya vi en el pasado. Y sí, obviamente en clase esto se ve alterado porque toda tu atención está centrada en entender, y si no estás centrada en entender el tema, se hace más difícil. Después, si vos te sentís muy mal, no sé,
es muy complicado poner atención, también como percibí algo, si yo desde mi punto de vista creo que algo no es correcto, una idea no es correcta, me cuesta asimilarla y la memoria para recordar cosas del pasado que te pueden ayudar a entender lo nuevo en el aprendizaje. Pensemos en un nene que apenas sabe mojarse en el río, teniendo puesto sus salvavidas, y luego el papá o la mamá lo acompañan de la manito a la parte más honda. O por ejemplo el nene que está aprendiendo a pararse y el papá le acomoda cajones o sillas para que él mismo de a poco se vaya poniendo de pie. ¿Cómo piensan que el docente, el familiar, la tecnología, etcétera, nos expanden el conocimiento a partir de nuestros conocimientos previos básicos? Es decir, cómo desde que nacemos las diferentes personas de nuestro alrededor nos acompañan en nuestra formación. Bueno, en mis tiempos el acompañamiento de la familia era un poco fundamental, ¿no? Para que nosotros pudiéramos poder adquirir algún conocimiento. Creo que la familia, la casa era lo que por ahí nos ayudaba a expandir un conocimiento y también nos atrasaba, porque habían ciertas cosas que se podían profundizar y otras no. Hoy mucho acompañamiento en la familia no hay. Creo que es por la rutina, porque los tiempos son diferentes, porque la vida es diferente, porque hoy en día en una familia, en una casa, por lo general la mamá y el papá trabajan. O si la mamá sale a trabajar y el papá se queda en casa, el papá no acompaña tanto como mamá, algo así. Es fundamental el acompañamiento para poder expandir de alguna manera el conocimiento. Y bueno, y de ahí a veces creo que vienen también los contenidos en donde empieza a influir la tecnología, ¿no? Mucha tecnología hoy en día para los chicos. Creo que hoy en día están más acompañados de tecnología que de familia. Influye mucho. No sé si para bien o para mal, pero influye. Yo creo que, como dije antes, uno puede aprender cualquier cosa con el libro, pero necesita la experiencia de alguien que ya la haya aprendido y en lo posible que alguien la haya aplicado. Entonces, las personas sirven más que nada para brindarte experiencia en base al conocimiento que tienes que aprender. ¿Creen que con la ayuda de un mentor, profesor, maestra, podemos alcanzar nuestro máximo potencial? Yo creo que el mentor puede ayudar a darte un punto de vista, pero un solo mentor nunca va a ser suficiente. Yo creo que hay que tener varios mentores, tomar un poco de cada de ellos y hacer su propio conocimiento. Entonces sí, ese sería el máximo potencial, cuando uno recolecta mucha experiencia de muchos y lo hace propio. Sí. La ayuda de un profesor, de una maestra, de una maestra, por ejemplo, integradora, en el caso de un niño que tiene problemas de aprendizaje en el círculo escolar, digamos, la hora escolar,
que no alcanza sus niveles, el acompañamiento de una maestra integradora es fundamental para el aprendizaje de un niño. Siempre es fundamental esa ayuda. Creo que sin eso no se puede alcanzar ningún potencial, o si tenés un potencial no lo podés explotar. Así que creo que sí, la ayuda de un tercero es fundamental también. Con la ayuda de nuestros mentores, ¿creen que podemos alcanzar habilidades que van más allá de nuestra madurez natural? Pensamos en un niño que aprende a jugar muy bien al ajedrez o a dominar un instrumento musical. Sí, por supuesto que sí. Siempre un mentor es algo que es alguien que creo que es alguien que te ayuda a ser mejor en lo que ya tenés. O sea, me parece que sí. Siempre. El mentor siempre tiene que jugar un papel importante, como ya dije, con la experiencia. Si yo soy un chico de 7 años, me encanta aprender de gente más grande, pues han tenido estas experiencias, y por más que yo tenga el conocimiento, me gusta también saber cómo lo han aplicado ellos. Y sí, creo que juega un papel importante para alcanzar habilidades que van más allá de la madurez natural. ¿Consideran que es importante que los estudiantes hablen con otros? ¿De esa forma fomentamos que piensen por sí mismos? Sí, por supuesto, yo creo que cuando uno aprende algo, lo hace propio, crea su propia idea en base a eso, y lo mejor es exponer ideas distintas con otras personas, en especial en las materias sociales o incluso en las matemáticas también, cuando uno difiere en dos resultados porque usaron dos estrategias distintas. Siempre es muy bueno aprender de otro y entender cómo, aunque esté equivocado, cómo lo pudo razonar y darte cuenta por qué tuvo lógica para esa persona esa respuesta. No sé, depende. Creo que depende de con quién hablen. Me parece que es importante siempre y cuando depende quién esté del otro lado para escuchar. Una persona, un estudiante que busca respuestas en otro lado va a obtener un aprendizaje importante o no, depende de quién es el que esté del otro lado para escuchar. O sea, se fomenta a que piensen por sí mismos, depende de quién escucha del otro lado. ¿Consideran que un niño puede aprender algo por sí mismo independientemente de las etapas del desarrollo? ¿Aprendemos solo a través de contextos sociales y culturales? No aprende por sí mismo. Creo que necesita siempre de un tercero que le explique. Eso me parece que es lo correcto. Y no siempre se aprende a través de los contextos sociales y culturales. Hay cosas que se aprenden desde niño, desde la casa. Tal vez una religión, familia. Me parece que no siempre se aprende a través de estos contextos. Yo creo que un niño puede aprender por sí mismo, pero está limitado a lo que puede hacer con sus sentidos, digamos, lo que puede ver, tocar. El niño puede aprender que si
toca, no sé, la corriente, se va a electrocutar porque se electrocutó, no porque alguien se lo haya dicho. Entonces yo creo que es importante que alguien lo diga para que no pasen las cosas, los efectos negativos. Y sí, yo creo que aprendemos solo a través de contextos sociales y culturales. Porque básicamente necesitamos que haya un tercero antes de que nosotros vivamos la primera experiencia. ¿Creen que es apropiado que alguien con más experiencia determine lo que debe aprender un niño o una niña? Yo creo que no sé si determinar lo que debe aprender un niño, pero sí creo que debe dar las herramientas para que el niño pueda aprender lo que desee. Sin embargo, creo que hay conocimientos que todos deberían aprender de manera universal, pero lo más importante es tener herramientas para poder hacerlo. Esta pregunta creo que depende a qué contexto nos referimos, ¿no? En el nivel, en un contexto educativo, sí, creo que sí, es apropiado. Si me preguntas afuera de la sociedad, depende de qué o qué se determine alguien con más experiencia enseñar a un niño. Siempre depende en qué términos hablamos, ¿no? No siempre es apropiado, hay que estar atentos. Una vez más, llegamos al final de este episodio. Gracias Estela y Santiago por contarnos sus experiencias nuevamente. Y como reflexión final, podemos decir que el ser humano no aprende por sí mismo, aprende en sociedad. Las bases del aprendizaje somos los adultos, que hacemos de andamiaje para que los más jóvenes puedan construir conocimientos superiores. Si los más jóvenes se van a parar sobre nuestros hombros para crecer, podríamos preguntarnos, ¿cómo están nuestras bases, nuestros propios cimientos? ¿Sobre qué nos paramos nosotros como adultos? Soy Carlos Zarza y esto es Escuela Nocturna. Buenas noches. El tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal, masticando esta siniestra heredad. Prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Gil, trabajador, bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviado del rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que es capaz. De Pacheco a la paternal, de Doxuda 3 de febrero.